Hola compañeros, en esta ocasión les vamos a hablar del tema microondas por satélite. Somos el equipo 9 de la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Pachuca. A continuación vamos a hablar sobre una pequeña introducción acerca de qué es lo que vamos a abordar en este tema. Para empezar, la comunicación ha sido un factor muy importante para el desarrollo humano. Este es el caso de los sistemas de información. La comunicación entre computadoras es un aspecto vital en nuestra época, ya que se ha convertido en una herramienta esencial en las tareas del hombre, ya sea para la simple charla entre usuarios, así como el envío de archivos, hasta el manejo remoto de sistemas. A medida que pasa el tiempo, se buscan nuevas formas de comunicación entre computadoras que resulten más veloces y menos susceptibles a fallos. En general, la comunicación entre dispositivos electrónicos está avanzando a grandes pasos. Es tan grande el paso que se ha dado que ahora existe la comunicación inalámbrica, o sea, la conexión sin cables. Las telecomunicaciones siguen un crecimiento a nivel mundial, entonces las comunicaciones vía satélite económicamente es un sector rentable y uno de los pilares de las telecomunicaciones, siendo definido como una vía general de comunicación. Además, existen sistemas de seguridad, de transporte terrestre, marítimo y aéreo, entre otros que dependen de los satélites. Su uso es esencial para las actividades humanas. Datos de la Cofetel, la cual es una empresa, revelan que el sector de las telecomunicaciones continúa en crecimiento. Y respecto a servicios vía satélite, se tiene que el mercado de televisión restringida vía satélite ha crecido en mayor medida que los usuarios de televisión por cable. Además, la provisión satelital tuvo un repunte debido a la demanda de servicios de voz, datos y televisión. Por lo tanto, este trabajo abordará temas relacionados con el tema de investigación microondas por satélite, tomando en cuenta aspectos como los antecedentes históricos, el marco teórico, con conceptos y definiciones importantes, así como sus usos y aplicaciones, y finalmente daremos a conocer nuestras propias conclusiones acerca del tema de investigación. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de lo que son los antecedentes históricos. Nos dice que los satélites nacieron durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pretendían ambos conquistar el espacio. Fue en mayo de 1946 donde el proyecto llamado RAND presentó el informe Preliminary Design of an Experimental World Circle Spaceship. En este se decía que un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX. La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes capturados B-2 alemanes para realizar mediciones de la atmósfera. Además, permitían realizar mediciones de la presión, densidad, temperatura y hasta una altitud de 200 kilómetros. Proyecto Orbiter. Este fue el primer satélite de esta clase, llamado Sputnik, en 1957. Fue enviado al espacio por los rusos. La tecnología se fue perfeccionando y divulgando y otros países también lo lograron. Hoy en día, colocar un satélite en órbita es una operación casi rutinaria. La idea de comunicación mediante el uso de satélites se debe a Arthur C. Clarke, quien se basó en el trabajo matemático y las ecuaciones de Newton y de Kepler. Lo unió con las aplicaciones y tecnología existente en la época de los 40. La propuesta se basa en lo siguiente. El satélite serviría como un repetidor de comunicaciones.
El satélite giraría a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador. A esa altura estaría en órbita geoestacionaria. Tres satélites separados a 120 grados entre sí cubrirían toda la Tierra. Se obtendría energía eléctrica mediante energía solar. El satélite sería una estación espacial tripulada. Marco teórico. Microondas. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencia determinado. Un sistema de microondas consiste de tres componentes principales. Una antena con una corta y flexible guía de onda. Una unidad externa de RF, sea radiofrecuencia. Una unidad interna de RF. Las microondas pueden ser generadas de varias maneras, generalmente divididas en dos categorías: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos de vacío. Satélite. Un satélite de comunicaciones es un satélite artificial y es un dispositivo que el ser humano ha creado para ser puesto en órbita en el espacio y establecer comunicaciones entre estaciones terrenas. El bloque correspondiente al satélite incluye un arreglo de transpondedores para cambiar de frecuencia portadora. Para satélites regenerativos, se procesa la información en banda base. El satélite es un sistema de comunicación. Tiene una posición después del transmisor y una posición antes del receptor, es decir, es un repetidor del mensaje original, aunque algunos satélites puedan procesar su información. Los beneficios de la comunicación por satélite desde el punto de vista de comunicaciones de datos podrían ser los siguientes: transferencia de información a altas velocidades, ideal para comunicaciones en puntos distantes y no fácilmente accesibles geográficamente, ideal en servicios de acceso múltiple a un gran número de puntos, permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes, la posibilidad de evitar las redes públicas telefónicas. Entre las desventajas de la comunicación por satélite están las siguientes: un cuarto de segundo de tiempo de propagación, es decir, un retardo. Sensibilidad a efectos atmosféricos. Sensibles a eclipses. Falla del satélite no es muy común en estos casos. Requieren transmitir a mucha potencia. Posibilidad de interrupción por cuestión de estrategia militar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco y yo les explicaré el desarrollo de las microondas por satélite, en concreto sus usos y aplicaciones. Como ya vimos con anterioridad, estas son muy importantes para las telecomunicaciones. A continuación explicaré los usos más frecuentes y actuales que tienen estos en la vida cotidiana de las personas. La telefonía. La transmisión vía satélite se utiliza también para proporcionar enlaces punto a punto entre las centrales telefónicas en las redes públicas de telefonía. Es el medio óptimo para los enlaces internacionales que tengan un alto grado de utilización y es competitivo comparado con los sistemas terrestres en muchos enlaces internacionales de larga distancia. Otro es la difusión de televisión. Debido a que los satélites son multidestino por naturaleza, su utilización es muy adecuada para la distribución de TV, por lo que han sido ampliamente utilizados. La aplicación más reciente de la tecnología del satélite a la televisión es denominada difusión directa vía satélite, en la que la señal de video se transmite directamente desde el satélite a los domicilios de los usuarios. Bueno, las redes privadas. La capacidad del canal de comunicaciones es dividida en diferentes canales de menor capacidad que se alquilan a empresas privadas que establecen su propia red sin necesidad de poner en órbita un satélite. Los satélites de navegación.
desarrollados originalmente con fines militares al marcar un rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, ahora se usan como sistemas de posicionamiento global, GPS, que sus siglas en inglés, bueno, para identificar localizaciones terrestres mediante la triangulación de 3 satélites y una unidad receptora manual que puede señalar el lugar donde se encuentra y obtener así con exactitud las coordenadas de su localización geográfica. Otro es el radar. El radar es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos, entre otros. Los satélites científicos. Estos empezaron a lanzarse en la década de los años 50 y hasta ahora tienen como principal objetivo estudiar la Tierra, su superficie, la atmósfera y el entorno y los demás cuerpos celestes. En el inicio de la exploración espacial se consideró prioritario conocer las condiciones que imperaban sobre un objeto que giraba repetidamente alrededor del planeta. Esto era necesario, pues poco tiempo más tarde el propio hombre debería viajar al espacio. Estos aparatos permitieron que el conocimiento del universo sea mucho más preciso en la actualidad. Bueno, los satélites en la meteorología. Estos satélites, aunque no se puede afirmar que son científicos, son aparatos especializados que se dedican exclusivamente a la obtención de la atmósfera en su conjunto. Más que nada se la pasan observando el planeta para saber qué condiciones atmosféricas ocurren en él. Bueno, otro uso es el satélite de teledetección. Estos observan el planeta mediante sensores multiespectrales. Esto se puede censar mediante diferentes frecuencias o colores, lo que permite localizar los recursos naturales, vigilar las condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la contaminación en los mares y un sinfín de características más. Finalmente, los satélites para uso militar son aquellos que se apoyan en las operaciones militares de ciertos países, bajo la premisa de su seguridad nacional. La magnitud de sus programas espaciales militares es tan grande y secreta que hace poco solo se podía valorar el número de lanzamientos que suponía. El funcionamiento. Los satélites utilizan microondas para la transmisión de datos, las cuales son enviadas para cierta distancia por antenas previamente instaladas de aproximadamente 3 metros de diámetro. Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras de frecuencia de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia, se mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones determinadas con esas frecuencias que están implementadas en los satélites. Bueno, compañeros, nuestras conclusiones. Dentro de lo que se ha investigado, como equipo nos hemos dado cuenta que es muy esencial las microondas satelitales para la vida diaria del ser humano, ya que un sinfín de actividades dependen de ellas, como lo son la televisión, la radio, la telefonía y todas las formas de comunicación tecnológica que han ido evolucionando y se han transformado gracias a este innovador invento, que actualmente es indispensable para el mundo. Esto ha hecho que en todo el mundo pueda llegar la información y sobre todo que puedan estar comunicados entre sí, permitiendo y facilitando muchas actividades de la vida diaria. Todo esto es un gran beneficio para la humanidad, pero por otro lado existe la basura espacial, que consiste en dejar un satélite inservible en el espacio, y que hasta la fecha no se ha hecho mucho por revertir este problema que es contaminar el espacio. Gracias por su atención, espero les guste el video.